En el video anterior calculamos, o bueno, vimos la ecuación diferencial de segundo orden para una función sinusoidal, por ejemplo la del resorte, con, sustituyendo el ratio de critical damping en la ecuación, y sacamos que la frecuencia de la solución iba a ser la frecuencia natural del sistema por la raíz de 1 menos el ratio de critical damping al cuadrado. En el video anterior, esta fue la ecuación de la solución a la que llegamos, que de hecho se me olvidó ponerle aquí una constante por coseno de omega sub de t más otra constante. Entonces, lo voy a poner. Le voy a poner C1 y C2. Fueron las constantes que se me olvidaron poner. Bueno, entonces, cualquier función sinusoidal, dijimos es sinusoidal porque la podemos poner en términos de coseno, o sea, aquí que tenemos C1 coseno de omega sub de t más C2 seno de omega sub de t. En otro video ya vimos por qué esto es lo mismo que coseno, bueno, que otra constante, digamos C3, donde C3 es la magnitud, bueno, es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Si se acuerdan del triángulo que tenemos C1, acá C2, este era el ángulo phi, acá entonces este va a ser C3. Entonces este 3 por el coseno de omega sub de t menos phi. Bueno, esto ya lo vimos en otro video. Entonces, sustituyéndolo en la solución de la ecuación que tuvimos, tenemos que la solución es x es igual, o el desplazamiento es igual a una constante, o sea, C3, le voy a poner A de amplitud, bueno, de que es parte de la amplitud, por E a la menos el ratio de critical damping por la frecuencia natural, por el tiempo, por coseno de omega sub de t menos phi. Ok, entonces esta es la solución a la ecuación. Esta es la ecuación de la solución diferencial. Ok, entonces ahora vamos a ver qué pasa si nosotros no conocemos la amplitud y no conocemos la frecuencia natural del sistema, no conocemos esta. Lo vamos a hacer en la vida real. En la vida real podemos medir el tiempo que, esta va a ser una función sinusoidal. Si tenemos e a la menos el critical damping, esto va a ser, esta parte va a ser así. Esto va a ser, bueno, este es menos e a la menos, este es e a la menos critical damping, así, y este es menos e a la menos el critical damping por la frecuencia natural del sistema. Bueno, aquí está y se va haciendo asintótica acá a 0. Nuestra función es así, oscila y así. Bueno, finalmente llega a 0. Cosas que nosotros podemos saber es, nosotros podemos medir la amplitud, estas amplitudes las podemos medir, las conocemos. Entonces, y podemos medir el tiempo que tarda de llegar aquí a acá o de aquí a acá. Entonces, nada más con esto tenemos que encontrar cuál es el ratio de critical damping y cuál es la frecuencia natural del sistema. Entonces, sabemos que el periodo, o sea, cuánto se tarda de llegar de este máximo a este máximo, de este mínimo a este mínimo, de acá a acá. O sea, cuánto se tarda en dar toda una vuelta completa. El periodo es 2pi entre la frecuencia, entre omega sub d, la frecuencia de esta función sinusoidal, o sea, de la solución. Aquí la frecuencia circular sería omega sub d. Entonces, esto es el periodo. Eso es lo que se tarda de llegar de un máximo a otro máximo. Lo que se tarda de llegar de un máximo a un mínimo. Esto sería, entonces sería la mitad, sería pi entre omega sub d. Aquí lo importante es que, conociendo el tiempo que tarda de llegar de un máximo a otro máximo, es lo que vamos a utilizar
esta es la solución a la ecuación diferencial. Y aquí, o sea, si aquí estamos hablando de un máximo o de un mínimo, en la derivada de esta ecuación, esto se va a graficar como un 0. Entonces, vamos a sacarlo. La derivada va a ser derivada de esto. Aquí es derivada de un producto. Entonces, esto es A por E a la menos el ratio de critical damping por omega sub n t por la derivada de esto es seno de omega sub d t menos phi por la derivada de lo de adentro, obviamente con respecto a t, entonces por omega sub d más, ahora es este por la derivada de esto, entonces es coseno de omega sub dt menos phi por derivada de esto es a e a la lo que tenga, esto es a e a la menos critical damping, ratio de critical damping por la frecuencia natural por el tiempo por la derivada del exponente, o sea, por menos el critical damping, el ratio de critical damping por la frecuencia natural. Entonces, si factorizamos a, vamos a factorizar a la e a la menos el ratio de critical damping por t. Entonces, a e a la menos critical damping omega sub n t, que multiplica a, voy a poner primero este término, esto es coseno de omega sub d t menos phi por menos critical damping, ratio de critical damping por frecuencia natural, más esto que es omega sub d seno de omega sub d t menos phi. Ok, entonces esta es la derivada de la solución a la ecuación diferencial. Aquí todo este es un factor sinusoidal cuya frecuencia circular o frecuencia angular es esta, es omega sub d. Esa es la frecuencia angular de la derivada de la solución a la ecuación diferencial. Bueno, aquí sacamos la derivada de la solución porque estábamos viendo lo de los máximos y mínimos. Entonces si decimos a la distancia que se tarda de pasar de un máximo a otro máximo es 2pi entre omega d. Estamos diciendo de aquí, o sea, esto se va a graficar. Bueno, va a tener, no sé, o sea, va a ser la derivada de esto, pero en donde acá tengamos máximo, aquí vamos a tener 0. En donde tengamos mínimo, vamos a tener 0, porque la derivada es 0. Aquí máximo va a ser 0, y así. Aquí más que el periodo, la que nos importa es pi, ahorita, la que más nos importa es pi entre omega sub d, porque esa es la distancia que tarda desde un máximo a un mínimo, o desde un mínimo a un máximo, o de aquí en lugar de acá, sería de aquí hasta acá. Bueno, aquí es importante de un máximo a un mínimo, porque entonces nos está diciendo la distancia entre un 0 y otro, en la gráfica de la derivada, es la distancia entre un 0 y otro, es pi entre omega sub d. Y bueno, ya entonces la distancia entre dos máximos o la distancia entre dos mínimos es 2pi entre omega sub d. Bueno, ahora vamos a... sí, tenemos... esto dijimos 2pi entre omega sub d. Esto es igual a la distancia, bueno, al tiempo que se tarda de pasar de un máximo a un mínimo. Voy a ponerle digamos que aquí es el tiempo 2 y acá el tiempo sub 1. Bueno, acá en el eje de t. Entonces esto es igual a t2 menos t1, a la distancia de un máximo a otro máximo. Bueno, entonces omega sub d va a ser igual a omega sub d la mando para acá y esto para acá abajo y queda 2pi entre t cuadrada de t2 menos t1. Okay. Ahora dijimos otra cosa que nosotros podemos medir
es la amplitud de cada uno de estos máximos. O sea, estos son máximos, pero son máximos relativos. Bueno, este sería el máximo absoluto, estos son máximos relativos, pero podemos medir la distancia. La amplitud, podemos medir esta amplitud, entonces a esta le voy a llamar x sub 1 o x de t sub 1, y a esta x sub 2. Entonces la distancia, la diferencia, vamos a decir que esta es una gráfica logarítmica. O sea, aquí tenemos logaritmos, en lugar de tener la amplitud, tenemos logaritmo natural de la... tenemos logaritmo natural, por ejemplo, de la amplitud o así. Entonces, la distancia, o bueno, la diferencia entre una amplitud y otra, vamos a decir el decremento exponencial, va a ser igual a el logaritmo natural de x sub 1 menos el logaritmo natural de x sub 2. Cuando tenemos la misma base, el logaritmo de la misma base, podemos, y es una resta, esto lo podemos poner como el logaritmo natural de x1 entre x2. Entonces tenemos, bueno, esto es igual a d, a la distancia, a la diferencia de las amplitudes. Ok, entonces tenemos logaritmo, bueno, esto es igual a logaritmo base e, aquí el logaritmo natural lo estoy poniendo como logaritmo base e de x1 entre x2 igual a d. Entonces, ahora sí ya nos queda claro que e a la d nos va a dar x1 entre x2. Ajá, porque nos está diciendo el exponente al que hay que elevar e para que nos dé x1 entre x2 es d. Entonces, e a la delta es igual a x1 entre x2. Y ya bueno, podemos decir x2 es igual a x1 por e a la menos delta. No creo que utilicemos esto, pero bueno. Aquí nos quedamos aquí. Ahora, recordemos esta es la solución, solución a la ecuación diferencial. Y tenemos, esta es la amplitud de cada una para cada máximo. Entonces, si queremos saber la distancia, o sea, vamos a tener esta solución. Esta es la función sinusoidal, este es el coseno de omega sub dt menos phi. Y la amplitud es a e a la menos el ratio de critical damping por omega sub n t por omega sub n. Así. Entonces, estas son las amplitudes. Entonces, la amplitud para cada uno vas a sustituyendo aquí T1 y T2. Entonces, vamos a sustituir aquí. Aquí entonces tenemos, bueno, acá tenemos la diferencia de las amplitudes es igual a el logaritmo natural de la distancia 1, que es a e a la menos el critical damping, el ratio de critical damping, omega sub n por T1, vamos a poner yo de una vez T1 menos T2. Ok, entonces tenemos delta es igual al logaritmo de esto. Entonces, si lo queremos en... vamos a poner... El logaritmo natural de la primera es a e a la menos critical el ratio de critical damping omega sub n por T1, y la otra es menos logaritmo natural de a e a la menos ratio de critical damping omega sub n entre T2. Dijimos, esto es lo mismo que el logaritmo natural de a e a la menos ratio critical damping omega sub n T1 entre a e menos a la menos
ratio critical damping omega sub n T2. Matamos las A's y nos queda delta es igual a E a la esto y esta pasa acá como más. Entonces es E a la menos ratio critical damping omega sub n T1 más ratio critical damping omega sub n T2. Entonces delta es igual a E a la critical damping omega sub n que multiplica a T2 menos T1. Ok, entonces esta fue la distancia, la diferencia de un máximo y otro máximo, o sea, la diferencia de las amplitudes. Entonces, ya para ponerlo aquí como lo teníamos, tenemos x1 entre x2 es igual a, dijimos, e a la delta. Bueno, lo podemos, bueno, sí. E a la delta es e a la, bueno. Vamos a sacar, bueno, antes de llegar a esto aquí, primero T2 menos T1 es aquí. Tenemos omega sub d es igual a 2pi entre T2 menos T1. Tenemos T2 menos T1 es igual a 2pi entre omega sub d. Entonces aquí sustituimos y tenemos delta es igual a e a la menos a la ratio de critical damping omega sub n por 2pi entre omega sub d. Recordemos omega sub d, ahí está, es, bueno, a ver, voy a hacer esta operación. Critical damping, ratio de critical damping omega sub n por 2pi entre omega sub d. Esto es lo mismo que ratio de critical damping omega sub n 2pi entre, dijimos que a esta omega sub d es omega sub n por la raíz de 1 menos el critical damping al cuadrado. Entonces matamos la frecuencia natural y nos queda que esto es igual a, bueno, delta es igual a e a la menos a la, todo esto es a la el ratio de critical damping por 2pi entre la raíz de 1 menos el ratio de critical damping al cuadrado. Ahora dijimos d, ¿dónde está? D, ¿dónde está? No, d es igual, que aquí se me fue el logaritmo natural de esto, logaritmo natural de esto y logaritmo natural de esto y logaritmo natural de esto. Ahora sí, entonces es logaritmo natural de e a la esto, lo que sí, este logaritmo va a ser e de e a la ratio de critical damping 2pi entre raíz de 1 menos critical damping al cuadrado. O sea, está diciendo, el logaritmo es un exponente, me está diciendo el exponente al que hay que elevar a la e para que nos dé esto. Ahora elevalo a la esto, o sea, me está diciendo cuál es el logaritmo de e a la esto. O sea, cuál es el exponente al que tengo que elevar e para que mi resultado sea e a la esto. Pues es esto. Entonces, el logaritmo natural de e
el logaritmo natural de E a la lo que sea es S lo que sea. Entonces, tenemos que delta es igual a, ¿dónde está? A 2pi, ratio de critical damping, 2pi entre raíz de 1 menos el ratio de critical damping al cuadrado. Entonces, la diferencia entre las amplitudes de un máximo y otro va a ser el ratio de critical damping por 2pi entre la raíz de 1 menos el ratio de critical damping al cuadrado. Entonces, aquí con esto ya vimos que el decremento así exponencial depende nada más del ratio de critical del ratio de critical damping, no depende de la frecuencia natural del sistema, depende nada más del ratio del critical damping. Okay. Entonces ahora vamos a sacar ya la frecuencia natural y el ratio de critical damping. Okay. Entonces tenemos bueno, vamos a continuar en el siguiente video y ahí las resolvemos. Ya nada más va a ser aritmética con esto. Nos vemos en el siguiente video.